El primero es el tema de la ansiedad en sí, que creo que va muy relacionado a la angustia existencial, si no me equivoco. Y me gustaría que me explicas exactamente qué es la angustia existencial, que creo que es algo muy general y que le puede pasar a mucha gente, y cómo podemos intentar abordarla. Claro, realmente es un temazo. Es un temazo porque la angustia, bueno, empezamos por la ansiedad, que es lo más fácil de definir. La ansiedad es una pandemia ahora mismo. Es algo igual que la depresión, desgraciadamente. Es una cosa extendidísima y está claro. ¿Por qué? ¿No? Hay una forma de vida tan defensiva que no nos queda otra que sentir esa ansiedad. Por eso, afortunadamente, también se aborda desde ese espacio transdisciplinar y por eso también, como debe de ser, las personas que se ven aquejadas fuertemente por ansiedad, primero acuden a espacios psiquiátricos y psicológicos, que es donde uno debe de trabajar si siente que esa ansiedad está llegando a un punto incapacitante y puede poner en riesgo su propia normalidad. Pero si uno no está en ese punto, o está en ese punto pero recibe ese apoyo, ¿no? Entonces sí que podemos compatibilizarlo o acercarnos de primeras con una mirada más filosófica. Y claro, al final la ansiedad, si decimos ansiedad estamos diciendo miedo sin más. Es que no estamos diciendo mucho más. Ansiedad refiere a todo ese síndrome, ¿no? Toda esa sudoración, todas esas palpitaciones, toda esa corriente de pensamiento que llega, pero al final es miedo. Y el miedo a lo que nos lleva es nos habla de cómo nos relacionamos con la vida. Si yo tengo miedo, si yo tengo un estado de ansiedad constante, evidentemente puedo deducir que mi relación con la vida es negativa porque yo entiendo que la vida es hostil, que la vida es mi enemiga, que la vida es un espacio del que yo me tengo que defender porque me va a hacer daño, ¿no? El opuesto del miedo no es la valentía, el opuesto del miedo es la confianza, porque la valentía no es no tener miedo, ¿no? La valentía es hacer cosas con miedo, a pesar de que uno lo tenga, ¿no? Cultivar esa confianza para poder ir afrontando ciertas cosas, para darme cuenta de que en todas esas situaciones en las que yo siento que todo lo que existe y todo lo que soy está en riesgo y se va a venir abajo, que no es tan así, pero dar ese paso filosófico más y darme cuenta de que incluso en el peor de los casos, incluso si fuese así, realmente lo que soy no está en peligro porque no soy la persona que hace la presentación en el trabajo o el examen en clase o soy eso, pero soy mucho más, ¿no? Entonces, el poder ir cambiando esa perspectiva desde un respeto profundísimo al sufrimiento que genera y a todas las consecuencias que tiene, que esto hay que tenerlo presente, pues oye, nos va marcando un camino de superación que no es hacer así y ya está, pero sí que nos permite ver cuáles son los pasos para ese cultivo, un cultivo filosófico, sapiencial, que lleva su tiempo, ¿no? Y muy asociada a la ansiedad estaría la angustia existencial, que aquí la angustia es un estado afectivo. Un estado afectivo significa que es como una emoción que nos muestra cierta cara de la realidad, cierta cara latente en ella, pero como estado afectivo nos quita a los demás, ¿no? Es decir, en el estado afectivo de la alegría, por ejemplo, no es que yo lance al mundo mi alegría, es que yo capto lo alegre del mundo. Es decir, hay una capacidad epistemológica de conocimiento de darme cuenta de cosas que estaban ahí y las veo con más nitidez, pero ignoro la tristeza, ¿no? Y si me quedo ahí siempre me estoy perdiendo otras partes. En el estado afectivo de la tristeza pasa lo mismo. El mundo acaba pareciéndome, si yo no sé que estoy ahí, el mundo acaba pareciéndome excepcionalmente gris, ¿no? Y me puedo ir a estados depresivos. Pues en la angustia existencial como estado afectivo, lo que se me da es una experiencia de carencia de sentido de la realidad. Es decir, en la angustia existencial yo miro la vida tal y como es y lo que siento es que no tiene ningún sentido. Y entonces empiezo a sentirme desprotegido. Ahí viene esa orfandad existencial de no vengo de nada, no voy a nada, no hay nada que me cobije, no hay un Dios, no hay nada de esto. Y No entonces hay me nada quedo como a que atorado. aferrarse, ¿no? Claro, no hay nada a lo que yo me pueda aferrar y entonces esto nos hunde, ¿no? Y la cuestión es que no se trata de que cuando uno está en esa angustia existencial tenga por necesidad que encontrar el sentido de la vida. El sentido de la vida no hay que inventarlo.
Y el otro día un consultante en nuestra segunda sesión me decía, Marta, tengo que hacer una pregunta personal. Y yo, dale. Dice, bueno, un par de preguntas. La primera es si tú realmente has cuestionado el sentido de tu existencia, que ahí le respondí, creo que sí, pero nadie está libre de autoengaño, así que el día de mañana podría darme cuenta de nuevo, como tantísimas veces antes, que en alguna parte me había vendido la moto por no ver esto y entonces toca enfrentar eso, o sea que ahí fui humilde. Pero su segunda pregunta fue si yo me creía capaz de convencerlo de que la vida tenía sentido. Y ahí mi respuesta fue, no lo sé, lo mismo sí, mirándome bien, pero desde luego no lo voy a intentar. Te garantizo que no voy a hacer el más mínimo esfuerzo por convencerte de que la vida tiene sentido, porque no es necesario que la vida tenga sentido para que nos reconciliemos con ella. Y esto es muy importante. En la cuestión del sentido es una cuestión personal, ¿no? Entonces, si yo pienso que hay un Dios y hay un destino y hay todo y somos hijos del Señor y que después iremos al cielo, perfecto, la vida tiene sentido y está muy bien. Si me voy al polo opuesto y siento que soy fruto del azar más azaroso en la última esquina del universo, por casualidad en ese caldo primigenio apareció una célula y aquí estamos, pero que esto no tiene ni pies ni cabeza y en cuanto petemos se acabó. Si uno lo ve incluso desde ese nihilismo tan abrumador, la idea es que tanto este polo como este otro, como todos los intermedios, pueden acoger plenitud y pueden acoger una buena relación con la vida. Yo no necesito forzar una espiritualidad, porque para esta parte más nihilista, para eso tenemos estos autores existencialistas que de lo que nos hablan es de que si la vida no tiene sentido, oye, pues casi que mejor, ¿no? Y ellos lo hablan así como diciendo, mejor porque si la vida tiene sentido, hay deberes. Hay una cosa que yo tengo que hacer, ¿no? Hay un correo al inicio del día que dice tienes que hacer esta lista de tareas. Si la vida no tiene sentido, puedo hacer conmigo y con mi vida lo que quiera. Lo cual puede abrumar, pero puede ser precioso. Yo no intento convencer de nada, pero para mí sí es importante que ayudar al consultante a que encuentre su propia respuesta y sobre todo de construir y clarificar todo aquello que, si esa es su respuesta verdad y no está tapando y realmente es una relación verdadera con ello, quitar todo aquello que le impida relacionarse bien con ello. Porque da igual el formato en el que se dé la vida es bella y la vida es un fin en sí mismo y podemos disfrutarla y podemos saborearla. Y si no lo hacemos, eso ya nos devuelve la pelota a nosotros, ¿no? Es decir, qué expectativas tengo, qué ideas tengo que no me están dejando disfrutar de este páramo que a veces es un desierto, pero también otras veces es un jardín. Claro, lo que me comentas, es que es buenísimo. Me lleva a pensar dos cosas, ¿vale? Que, de la forma en la que yo lo veo. La primera, que la angustia existencial está, creo que, muy relacionada con el suicidio. Yo creo que es como será una de las bases principales de no encontrarse, sentirse solo y por lo tanto termino con esto que no le encuentro sentido y no sé por qué existe. Y la segunda es que nunca se termina de encontrar, ¿no? ese sentido a la vida. Yo creo que al final el truco es no perderse buscando ese sentido. Bueno, uno puede perderse buscando el sentido si siente que cada uno de los recovecos de la existencia pueden ser un buen lugar en el que quedarse, ¿no? Pero sí que es cierto que es una pregunta que puede estar abierta constantemente, aunque uno también puede encontrar un sentido y quedarse ahí, pero normalmente tenemos una tendencia a aferrarnos. Nos cuesta mucho sostener la incertidumbre, nos cuesta mucho sostener ese no tener respuesta, porque pensamos que comprender es controlar, y se ve mucho, ¿no? Y yo me lo he encontrado también el sufrimiento de personas que están perdiendo su fe en Dios, en la religión que siempre les ha nutrido, y que sienten que están perdiendo algo valiosísimo y que tienen que aferrarse a ello, cuando en realidad temer eso es una falta de comprensión, porque si yo pierdo la fe en Dios como parte de mi proceso, pues perfecto. Yo no sé si ese proceso me va a llevar a una fe más férrea en Dios o me va a llevar a otra cosa, pero al final me puedo relacionar bien con ello. Indica siempre una falta de apertura a la vida. Y en este sentido, la cuestión del suicidio
que es tan relevante a nivel filosófico, ¿no? Porque es la respuesta negativa a la pregunta de si la vida merece ser vivida. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Nadie se suicida porque la vida no tenga sentido. El que se suicida diciendo esto lo hace porque considera que el sinsentido de la vida que está captando es insoportable. Y esto es muy diferente, ¿no? Porque si no es normal, ¿no? Que nos lancemos a esta parte, a esta búsqueda espiritual de no, necesito algo en lo que creer porque esto me parece insuficiente. Que esto es justo lo que Nietzsche le criticaba al cristianismo. A Nietzsche decía que el cristianismo había inventado un mundo ideal basándose en Platón, entiéndase, el cielo, lo cual tampoco le molestaba especialmente, pero había dicho que el cielo era perfecto y que esto de aquí abajo era imperfecto. Y eso sí que le jodía. Porque en realidad lo que hacía eso era que nosotros nos perdiésemos la belleza que tenemos aquí por compararlo con algo idealizado que según él nunca había existido y que nos estaba haciendo miopes a lo que tenemos delante, ¿no? Entonces, de nuevo, incluso si la vida no tiene sentido, no tiene que motivar un suicidio. Al final es la insoportabilidad de la existencia, es ese exceso de sufrimiento lo que lleva a alguien a eso, pero no es la falta de sentido, aunque solamos confundirlo al final.